El endemoniado y los cerdos. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataron con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él contestó: Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron, pues, del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado por un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos decían: Yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: Tu hija ha muerto.
no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas, y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y al padre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió su espíritu, al instante se levantó, y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.